Bueno, vamos a arrancar el tema Argentina y vamos a recibir a Daniel Pepa, editor de Valor Agro Argentina. Daniel, bueno, vamos a tener más repercusiones sobre este tema, pero nos parecía interesante iniciar contigo para hacer un repaso general, bueno, de cómo se ve hoy desde el campo el triunfo de Milei, que ya va a asumir dentro de muy pocos días la presidencia de Argentina. Has estado realizando una serie ya de notas con distintas repercusiones. En primer lugar, Daniel, ¿qué lectura se hace del resultado general vinculándolo sobre todo a lo que es el sector agropecuario? Buen día. Buen día, Martín, el saludo para vos y para toda la audiencia de Carve y de Uruguay. Bueno, lo primero que hay que decir a nivel general, a nivel de la sociedad, hay mucha sorpresa, ¿no? Mucha sorpresa porque la última semana posterior al debate no se pensaba que la votación se iba a dar de esta forma, es decir, se sabía que iba a ser reñido, que iba a ser muy disputada, incluso muchos estaban hablando de un posible triunfo del ministro candidato Sergio Massa, pero no con esta diferencia, Martín, que es tremenda, ¿no? Una diferencia de 12 a 13 puntos entre Milei y Massa. Creo que ahí está la primera gran sorpresa. ¿Cómo lo lee el campo esto? Bueno, yo creo que el resumen podría ser que el campo le está dando una carta de crédito a Milei. Hay mucha cercanía del sector agropecuario. Hay que señalar que previo a esta elección, muchas gremiales se pronunciaron abiertamente. Por ejemplo, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que vendría a ser la base de CRA, que es la gremial más importante de toda la Argentina, es decir, la gremial que reúne más cantidad de productores, se pronunció abiertamente por Javier Milei, ¿no? Y muchas rurales de base también, productores autoconvocados, es decir, había una atracción de votos del campo en lo previo a este balotaje hacia Javier Milei. ¿Por qué? Porque se dio un hecho político muy importante que no hay que soslayar, que es el acercamiento de Mauricio Macri, expresidente de la Nación, y Patricia Bullrich, que fue candidata en las primarias, hacia Javier Milei. Y el voto del campo estaba allí. Es decir, el voto del campo estaba fundamentalmente con Bullrich o en algunos casos con Milei, pero muy pocos con Massa. Entonces, era previsible que el campo tuviera esa adhesión a Milei y que después del balotaje, si Milei era electo, le dieran una carta de crédito. Hay muchas interrogantes que se abren para el campo, muchas interrogantes. Por ejemplo, el gran tema es el tema de las retenciones, las más llamadas retenciones, los derechos de exportación, porque ahí Milei está hablando de un proceso que primero tiene como fundamental la unificación del tipo de cambio. Ahí está el cuello de botella. En la medida que hay una unificación de tipo de cambio, se va a caminar hacia la eliminación de las retenciones. Y aquí hay que hacer una salvedad. Ya se está hablando que en forma gradual se va a ir reduciendo las retenciones a la soja, que está en un 33%, el maíz en un 12% y el trigo en un 12%. Las otras retenciones van a ir a cero ya de entrada. Ahora, las retenciones de la soja, maíz y trigo, va a ser en forma gradual. Y ahí tenés también la carne, por ejemplo, Daniel, con un 9%, ¿no? A propósito de que vayan a cero, ahora en un ratito vamos a hablar con Víctor Tonelli. Una de ellas, la carne, que tiene, además de retenciones, algunos cortes prohibidos para ser exportados. Exactamente, la carne está en un 9% y hay prohibición de cortes, restricciones. Esas cuestiones yo creo que Milei le va a dar la derecha al campo y las va a aceptar. No veo a un Milei con restricciones a las exportaciones, no veo a Milei con una política intervencionista del Estado. Yo creo que Milei en ese plano va a ser claro con sus postulados anteriores. Hay una novedad que me parece muy fuerte. Hay un equipo que está trabajando con Milei desde hace mucho tiempo, que lidera Fernando Vilela, que es un académico, un experto en bioeconomía, y allí hay un plan de bioeconomía muy importante que le han llamado vaca viva versus vaca muerta, por el famoso yacífero de petróleo, ¿no?, que se está hablando acá en la Argentina. Y la vaca viva, ¿por qué? Por la cadena productiva, todo lo que viene a partir de la vaca, con la cadena cárnica, y es muy importante eso, porque en eso está trabajando Milei, y yo diría que esto es a largo plazo. Por eso se abren mucha expectativa, como decíamos ayer en Valor Agro, hay un nuevo país para el campo argentino, eso no cabe ninguna duda con Milei presidente. Bien, Daniel, con respecto a lo que es la institucionalidad, el Ministerio de Agricultura deja ese rango de Ministerio de Agricultura y pasa a ser una secretaría. Exactamente, Milei tiene en lo previo establecido 8 ministerios.
Dentro de esos 8 ministerios hay un Ministerio de Economía, que todo hace pensar que, como sucede actualmente, dentro del Ministerio de Economía esté la Secretaría de Agricultura. ¿Quién puede ser el secretario de Agricultura? Ayer se empezaron a manejar muchos nombres, el propio Fernando Vilela que te decía, Pedro Viñó, se está hablando también del acercamiento de Mauricio Macri y que ese puesto lo pondría Macri o se lo cedería Milei a Macri, y puede ser también Luis Miguel Echeverre, también puede ser Guillermo Bernaudo, cercano a Patricia Bullrich. Hay mucha danza de nombres, incluso en el Ministerio de Economía está pesando muy fuerte Federico Sturzenegger, que Federico Sturzenegger fue presidente del Banco Central, no le fue muy bien cuando la debacle económica de Macri en el 2018, allí no quedó muy bien parado, pero está muy cercano a Milei. Macri quiere a Luciano Laspina, pero Milei prefiere a Federico Sturzenegger. Puede ser que el Ministerio de Economía sea del macrismo. Eso sería un arreglo, un acuerdo entre Macri y Milei muy posible, Martín. Bien. Bueno, Daniel, vamos a tener muchísimas novedades, obviamente que son 3 semanas hasta el 10 de diciembre muy intensas, donde efectivamente el gobierno de Milei va a estar ya comenzando su actividad al frente de Argentina. Daniel Pepa, editor de Valor Agro Argentina, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Martín, y déjame cerrar con algo chiquito. ¿Sí? Milei convocó a todas las fuerzas políticas a adherirse. Tanto que se hablaba de un gobierno de unidad nacional con Massa, bueno, Milei lo hizo anoche en su discurso, abriendo la cancha diciendo que todos los que se quieran integrar al gobierno lo van a hacer, no importa la fuerza política de donde vengan. Bien, Daniel, gracias y estaremos nuevamente en contacto. Un abrazo grande, saludos.